Cada determinado tiempo me pongo a investigar cosas sobre Silent Hill F, un poco para calmar mi ansiedad de no saber cuándo se va a lanzar este juego. Claramente, este video lo hice antes de que saliera la fecha de lanzamiento de Silent Hill F. ¡Qué bonito tráiler! ¡Qué bonito se ve este juego! Además, tengo un fetiche muy particular con las historias de amigos que se hacen enemigos o de amigos que se traicionan entre sí. En fin, muero por jugar este juego. Muero por saber por qué Hinako se peleó con su amiga. El otro día estaba en la página web del juego y si scrollean hasta abajo pueden encontrar este disclaimer sobre la violencia que nos espera cuando juguemos Silent Hill F. Dice, este juego contiene representaciones de discriminación de género, abuso de menores, bullying, alucinaciones inducidas por drogas, tortura y violencia gráfica. Este juego contextualizado en Japón en los 60 contiene representaciones basadas en las costumbres y la cultura de ese tiempo. Estas representaciones no reflejan las opiniones o valores de los desarrolladores ni de ningún individuo involucrado. Si a esto le suman cómo en el tráiler podemos ver el daño que va recibiendo el personaje de la protagonista, en la forma en la que se va deteriorando su uniforme y esas como laceraciones y heridas y toda la sangre, yo creo que Silent Hill F va a ser el juego más gore y más sangriento de toda la saga de Silent Hill y le va a arrebatar su lugar al juego de Silent Hill que desde mi perspectiva es el más gore y el más sangriento hasta el momento, Silent Hill 3. Si mi suposición es correcta, me parece súper interesante que los juegos más sangrientos y más gore de Silent Hill sean los que tienen protagonistas mujeres, pero me hace todo el sentido del mundo porque ser mujer es una experiencia bastante visceral y bastante sangrienta. Y se presta para hacer muchas alegorías y metáforas que han sido explotadas en el terror. Existe un término que se ha popularizado y que se usa para agrupar todas esas historias, todas esas películas que buscan representar el lado oscuro de la experiencia femenina. La feminidad monstruosa, término que ha sido acuñado por una académica australiana que se llama Barbara Creed. De hecho, tiene un libro en donde se expande en todo este tema. Las historias de terror que entran dentro de esta categoría representan los aspectos más perturbadores, más tabú, más transgresores de ser mujer y exploran ese miedo colectivo que como sociedad tenemos hacia la sexualidad femenina, hacia las funciones biológicas femeninas o el desbordamiento de emociones intensas o la intuición. Lo más interesante para mí de todas estas historias que se agrupan dentro de la feminidad monstruosa es que se empiezan a anteponer a los clichés de personajes femeninos en el terror, como la damisela en peligro, que es súper inhábil y se la pasa llorando y necesita ser rescatada de todo, la morra súper guapa, sexualmente despierta, que tiene que morir como forma de castigo por no ser pura. En la feminidad monstruosa estos tropos evolucionan, como que adquieren más complejidad. Por ejemplo, un personaje que es suave y delicado en apariencia no tiene por fuerza que ser débil, o el personaje femenino que es seductor y atractivo no por fuerza va a ser castigado por sus fallas morales. Y todas, hasta las más puras y virginales, tienen su lado oscuro y caótico. Como mujer, experimentar este tipo de obras en la categoría de feminidad monstruosa, ver a mujeres desquiciadas al borde de cometer un acto autodestructivo, o verlas desvariar ante alguien o algo que las ha maltratado. You're scaring me, Pearl. Es una experiencia catártica, es que sí somos. Y lo revolucionario de un juego como Silent Hill 3 es que a principios de los 2000, en una época en la que la mayoría de personajes femeninos eran representaciones de las fantasías en la mente de los programadores, Team Silent se atrevió a hacer de su protagonista a una adolescente normal, con defectos y con particularidades que la hacen más real, más vulnerable y más cercana a uno. Creo que para entender el tipo de terror que va a experimentar Hinako en Silent Hill F, tenemos que hablar de la feminidad monstruosa. Y para hacerlo, quiero invitarlos a recordar conmigo los horrores por los que pasó Heather en Silent Hill 3, porque creo que va a haber puntos en común entre ambos personajes. Y quiero hablar de eso hoy. Por cierto, este video va a estar lleno de spoilers para Silent Hill 3 y Silent Hill 1, así que cuidado. Hola, me llamo Sol, bienvenidos a mi canal. Pero a todo esto, ¿quién es Heather Mason? ¿Quién es la protagonista de Silent Hill 3? Responder esta pregunta no es sencillo
ni para los fanáticos, sobre todo si estás intentando explicarle la historia a alguien que no conoce bien el lore, porque tienes que contarle los sucesos de Silent Hill 1 y tienes que contextualizar todo lo que pasa con el culto. No es tan fácil como decir, es la hija del protagonista de Silent Hill 1, de Harry Mason, porque sí y no es suficiente con decir que es Cheryl, porque también es Alessa. Y esta confusión no se reduce a uno que está intentando explicar de qué va el juego, porque los mismos personajes del juego, el mismo Harry Mason, está confundido sobre quién es su hija. Hay una parte del documento que le deja heredado a Heather Mason en donde le cuenta que cuando la tenía en sus brazos no sabía quién era y como que estaba muy confundido emocionalmente porque no sabía si era Cheryl o si era Alessa o si era algo más. Sé que muchas de las personas que ven mis videos de Silent Hill no han jugado todos los juegos de la franquicia. Este es mi intento por explicarles en muy pocas palabras quién es Heather Mason. Heather parece una adolescente normal, pero en realidad es la reencarnación de una niña llamada Alessa. Esta pobre Alessa fue usada por un culto en Silent Hill para dar a luz a su dios, porque básicamente notaron que tenía poderes psíquicos. El protagonista de Silent Hill 1, Harry Mason, termina adoptando a esta bebé y Silent Hill 3 es esencialmente la historia del culto, por fin encontrando a Heather y Heather descubriendo toda esta información sobre su pasado que desconocía. Y aquí es donde las cosas se complican nivel física cuántica. En medio de la tortura y el dolor de Alessa, cuando estaba siendo sometida por el culto, en un momento de mucha vulnerabilidad, el alma de Alessa se divide tipo Voldemort y los Horcruxes, y una mitad reencarna en esta niña, Cheryl. Entonces, mientras parte del alma de Alessa vive atrapada y torturada en Silent Hill, otro pedazo de su alma vive como Cheryl, como una niña normal en el mundo real. Por eso, decir que Heather es Alessa y también es Cheryl es correcto. Nada más que se pintó el cabello y ahora es güera. Y como es de esperarse, este cagadero, esta confusión sobre su propia identidad, afecta psicológicamente y emocionalmente a Heather a lo largo de Silent Hill 3 y de hecho es uno de los motores principales de la trama. Al principio del juego, Heather piensa que es una adolescente común hasta que el culto de Silent Hill la encuentra. La reunión oficial de Heather con el culto se da muy pronto en el juego. En el centro comercial nos encontramos a esta mujer rarísima, sin zapatos y sin cejas, que 10 de 10 a Team Silent por el diseño de miembro de culto satánico. Esta mujer se presenta, le dice que es Claudia Wolf y que ha llegado el momento de que Heather los guíe al paraíso y le da la siguiente instrucción: recuérdame a mí y recuerda quién eres. También recuerda eso en lo que te tienes que convertir. Heather empieza a retorcerse de dolor, se toca la cabeza porque está agonizando. Y esto es algo que vemos frecuentemente en el juego. Cada vez que estamos en una situación que la hace recordar su pasado olvidado. Estos recuerdos dolorosos de Alessa abren las puertas al otro mundo. Ya saben, ese mundo de pesadillas prototípico del universo de Silent Hill en donde todo se pone 1000 veces más violento y feo y en el caso de este juego super gore. Siempre que Heather recuerda algo vital de su pasado, se desencadenan estas transiciones, estas escenas cargadas de iconografía sangrienta que revelan lo tortuoso del proceso de reconocimiento de su pasado traumático. Pero el evento que más va a desencadenar todas esas emociones reprimidas en Heather es el asesinato de su padre, de Harry Mason. Como Claudia y los del culto necesitan que Heather regrese a Silent Hill y necesitan que despierte sus poderes psíquicos, básicamente la orillan a desbloquear sus recuerdos reprimidos con la muerte de su padre. Y efectivamente, este trauma sirve de catalizador y es lo que la hace iniciar un viaje a Silent Hill. Y conforme va entendiendo que ella tiene un vínculo histórico con el pueblo, que ella en otra vida fue Alessa, que en otra vida fue esta niña con poderes psíquicos que un culto religioso quiso usar para dar a luz a su dios demonio, que fue torturada y usada como objeto hasta por su propia madre. Entiende que para liberarse de una vez por todas del lastre de su pasado, va a tener que pelear y defenderse. En el caso de esta protagonista de Silent Hill, no saber quién es la hace más vulnerable ante las amenazas del pueblo. Su viaje a Silent Hill es uno en donde tiene que enfrentarse a los terrores de su mente fragmentada, en donde deberá integrar su identidad y al hacerlo rechazar el rol que el culto le ha impuesto. El viaje psicológico de Heather a Silent Hill no solo se trata de sobrevivir, es también un viaje de autodefinición frente a la amenaza que supone el culto.
Y Heather Mason es el personaje ideal para hacer esto, porque a pesar de su corta edad, a pesar de su falta de experiencia, es muy valiente y nunca deja de moverse, nunca deja de actuar. Desde que sale el primer monstruo en el juego, de manera muy instintiva, toma la pistola que está en el piso y le dispara a la criatura. O sea, yo ahí me cago y me congelo y después no sé qué pasa. Es testigo de los peores horrores, de las escenas más macabras, y aunque puedes ver que tiene miedo en su mirada, nunca se quiebra emocionalmente. Y me encanta que el diseño del personaje nos va insinuando partes de su personalidad antes incluso de escucharla hablar. Nada más vean su ropa, es hasta cierto punto práctica. Sí, tiene una falda, pero hay de faldas a faldas, y esta falda no es tan corta, no es tan pegada. Puede correr, puede saltar, puede defenderse con ella. Su cuerpo no queda completamente expuesto gracias al cuello de tortuga naranja y a su chaleco blanco que la cubren bastante. Su cabello corto, súper degrafilado y pintado, no es convencionalmente bello. No tiene maquillaje porque podemos ver la textura de su piel y sus pecas. Todas estas decisiones en el diseño dicen algo del personaje. Se nos insinúa antes de conocerla que tiene una vena rebelde y poco conformista. Y para mí, el hecho de que su ropa tenga elementos de practicidad me hablan de una madurez y de una independencia inusual para alguien de su edad. Y creo que también en su ropa podemos percibir esa resistencia que Heather tiene a ser reducida a un objeto de deseo, cosa que conforme vamos jugando el juego nos damos cuenta que es una parte integral de su personaje. Esta vena rebelde, no conformista, la vamos conociendo mejor conforme vamos jugando y vamos escuchando sus diálogos, no solo por la forma en la que Heather interactúa con otros personajes, pero también la forma en la que Heather interactúa con el jugador. Silent Hill 3 está lleno de momentos en donde usan este recurso narrativo de romper la cuarta pared. O sea, hay muchos momentos en los que rompen la frontera entre el juego y el jugador. Hay muchos momentos súper cagados en donde Heather hace algún comentario sobre la mecánica del juego y se dirige directamente a nosotros, a los jugadores. Por ejemplo, estás en un baño, en el Otherworld, y en una situación parecida a Silent Hill 2 con James, al interactuar con el excusado, Heather acerca la mano para sacar algo de allá adentro, pero se detiene y dice directamente a la cámara: ugh, olvídalo, esto es demasiado asqueroso. ¿Quién pensaría en hacer algo tan asqueroso? Sí, James, qué asco. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Otro de esos momentos en el juego que son una joya, en un restaurante le pides interactuar con el vino y dice: no me siento con ganas de comer y beber cosas de una realidad alterna, ¿ok? Lo bello de estos momentos es que son una forma muy ingeniosa de implantar esos guiños de lore para los fanáticos, pero también son una forma muy ingeniosa de darnos a conocer la personalidad de Heather. Son una forma de mostrarnos este lado rebelde de Heather del que he estado hablando. El hecho de que se resiste a ser controlada no solo por el culto, también por uno como jugador. O sea, Heather no va a hacer todo lo que le ordenemos, y eso me encanta. Te habla de todas las posibilidades que hay en la mecánica de un juego para ir revelando la personalidad de sus personajes. Con el diseño de Heather lograron crear lo que parecía imposible a principios de los 2000. Un personaje protagónico femenino que se siente realista y que se siente emocionalmente complejo, y que por eso es una digna representación de la feminidad monstruosa. Cosa que creo también va a pasar con Hinako en Silent Hill F. Bueno, por lo menos es lo que espero. Pero bueno, regresando a Silent Hill 3. Toda la oscuridad que hay en Heather derivada de sus traumas y de su falta de identidad son representadas de la manera más siniestra y más bella en Silent Hill 3. Y pues nada, ahora tenemos que hablar de los traumas de Heather que hacen que su versión de Silent Hill sea la más sangrienta y la más gorda de todas. Una de las razones por las que la adolescencia es universalmente una etapa muy difícil de vivir es porque dejas atrás la infancia y con eso dejas atrás una perspectiva más mágica y más inocente del mundo. La adolescencia es la etapa en la que hacemos conciencia del lado oscuro de la humanidad, de nuestra propia oscuridad y de la oscuridad de la vida en general. Y generalmente también es la etapa cuando las consecuencias de los traumas que hemos vivido se manifiestan con más intensidad. Hay algunos elementos en el juego que representan esta transición muy dolorosa de la infancia a la adultez, que de cierta manera simbolizan la perversión de la inocencia.
Cosas como el conejo Robbie en forma de botarga en el parque de diversiones. Si interactuamos con estas botargas, Heather dice algo que siempre que lo leo me perturba demasiado. No está segura si hay alguien o algo adentro. La sangre en la boca del conejo y las posiciones en las que están son suficientes para imaginar que algo terrible pasó ahí. Ver un objeto que ha sido diseñado para entretener a un niño manchado de sangre es una forma muy directa de representar esta pérdida de la inocencia. Otro de esos objetos que representa perversión de la inocencia es el mapa que encontramos en la iglesia del culto, que parece haber sido dibujado por una niña. Lo que más hace sentido pensar de este mapa es que lo pintó Alessa en el tiempo que vivió en Silent Hill de pequeña. Este ítem tan bonito nos recuerda que alguna vez una niña vivió los peores terrores en ese lugar, pero que a pesar de haberlos vivido, no dejaba de ver el mundo desde esa mirada inocente de la infancia, hasta que esa inocencia le fue arrebatada por el culto. Lo que representa este mapa, ya que lo piensas, es muy muy triste. Ahora, como Silent Hill 3 pone una atención especial a la experiencia femenina, en el caso particular de la transición de niña a mujer en edad reproductiva, la atención indeseada de los hombres es algo que sucede de pronto y que sientes que pervierte tu inocencia, porque muchas veces uno empieza a recibir esta atención del sexo opuesto aún teniendo la mente de una niña y te desconcierta muchísimo. Sí se siente como que de pronto eres foco de acoso y empiezas a desarrollar ciertos mecanismos de defensa, porque vas entendiendo que algunos hombres te van a buscar para saciar impulsos muy egoístas. El punto es que se te enciende una alarma de cuidado como mecanismo de supervivencia. A algunas personas se les enciende más esa alarma que a otras, y Heather la tiene muy encendida. Y en el Silent Hill de Heather podemos ver este miedo particular representado. En la primera transición al otro mundo, una de mis escenas favoritas de todo el juego, por cierto, cuando Heather se mete al elevador y empieza el descenso a las profundidades, atestiguamos la primera aparición de Baltiel, un guardián divino del dios de la secta que aparece en el fondo en diferentes escenarios, silenciosamente siguiendo y observando a Heather a través de los diferentes niveles del juego. A veces lo podemos ver arrastrando cadáveres de figuras femeninas o realizando acciones que remiten a la crueldad de los rituales del culto en estos escenarios super macabros. El rol de Baltiel como guardián es asegurarse que Heather avance en su camino para poder completar el ritual de nacimiento del dios. De hecho, en algunas zonas del juego, al morir, la pantalla de Game Over nos presenta una inesperada sorpresa. Baltiel llega y se lleva arrastrando el cuerpo de Heather porque él es el encargado de que la protagonista llegue al final del juego, y parte de su responsabilidad es resucitarla si es necesario. Otra vez es uno de esos elementos metareferenciales que me encantan de este juego. Baltiel simboliza esa vigilancia constante del culto. Es la presencia de una fuerza invisible que no deja que Heather escape y que va detrás de ella no para matarla, pero sí para usarla. Pero la representación más creepy, más horrible que hay en todo el juego de la figura del acosador la encontramos en el hospital Brookhaven. Uno de los primeros ítems que te encuentras cuando llegas al hospital es un diario muy misterioso que tiene esto escrito: por fin ha llegado este día, exactamente el día que tú y yo nos encontraremos. Siempre pensaba en ti, aquí en esta lúgubre celda. Nunca supe tu nombre ni cómo era tu rostro hasta hoy, pero ahora lo sé. Sé que tú eres aquella que he estado esperando, y no me has estado esperando tú también. Por eso has venido a rescatarme. Oh, cuánto te amo, Heather. Quiero darte mi preciada muñeca, la que hice para conmemorar nuestro encuentro, el inicio de este amor eterno. Ah, ya puedo ver tu rostro sonriente. Stanley Coleman. Ok. Lo primero que dices cuando lees este ítem es: ¿quién es este tipo y de dónde conoce a Heather? Pero cuando ves que la reacción de Heather es de asco, y luego le escuchas decir que nunca, por nada en el mundo, tocaría esa muñeca que está al lado de la nota, ¿te das cuenta que el autor de estas palabras no conoce a Heather? Y efectivamente, qué asco. A lo largo del recorrido del hospital vas encontrando más de estas notas escritas por este tal Stanley y van subiendo de intensidad. Cada vez son más pasionales, más arrojadas, y llega un punto en el que hasta se vuelven un poco violentas. En estas cartas describe a Heather como su diosa, su salvadora, como la persona que le da sentido a su sufrimiento, como un ser de pureza y de divinidad que tiene que amarlo de vuelta. Sin conocer a Heather, Stanley proyecta una fantasía de
ella como una figura de salvación, como su objeto de deseo. Y en la medida en la que Heather no responde a su seducción, no se lleva la muñeca que le deja con todas las notas, Stanley empieza a desvariar y empieza a enloquecer poco a poco. Porque la autonomía de Heather, el hecho de que Heather tenga la libertad de decirle que no, lo desequilibra más y más. De hecho, hay un poema súper enfermo que Stanley escribe sobre ella. Pueden pausar el video. En este poema podemos apreciar cómo en la mente de Stanley van de la mano estas expresiones de adoración hacia Heather con estas expresiones de un sadismo. Y esto que hace Stanley de dejar su muñeca siempre al lado de las notas te da la sensación como si te estuviera siguiendo alrededor del hospital. Si te quedas pensando que te está espiando y que en cualquier momento se va a aparecer. Hasta que descubres su cadáver en el crematorio del hospital. Resulta que este hombre era un expaciente del hospital y en algún momento se murió, y pues hace que todo sea más perturbador. ¿Es Stanley un fantasma? ¿O es una representación de la mente de Heather, de este miedo que le tiene a ser acosada? Es de esos temas que se presta para debatir y que se presta para perder 2 horas en Reddit. El punto es que las cartas de Stanley son sumamente invasivas. Se dirige a Heather como si la conociera cuando nunca se han visto en la vida. Leer estas cartas contribuyen a ese sentimiento de vigilancia constante, y el hecho de que Stanley nunca aparezca, de que permanezca como una amenaza invisible, alimenta la paranoia de Heather y la tuya como jugador. Si analizamos el otro mundo de Heather, tenemos pistas sobre uno de los conflictos centrales de su personaje. Los espacios frecuentemente se sienten vivos y hostiles porque te atacan o se transforman. A veces las paredes sangran. Muchas áreas parecen hacer alusión al interior de un útero o a órganos de reproducción femeninos. Este ambiente evoca miedos viscerales de Heather asociados a su propio cuerpo y a su sexualidad, haciendo eco a miedos muy de la psique femenina, de intimidad indeseada y de sometimiento físico. Muchos monstruos de este juego parecen criaturas con formas sexuales sugestivas, como el Split Worm, uno de los bosses del juego, que es este gusano protegido por una capa de piel. Hay 2 teorías sobre lo que simboliza su diseño. La primera es, creo que la más obvia, que representa el aparato reproductor masculino. El segundo es que representa un parto. El gusano sería el bebé y la piel alrededor sería la piel de la mujer que lo protege y se abre para dar a luz. Durante esta pelea el Split Worm entra y sale por diferentes agujeros, y bueno, esa imagen también se explica sola. Este miedo de Heather de un embarazo indeseado, de perder la autonomía de su cuerpo, se hace real cuando se entera que está embarazada y que lleva al dios del culto en su útero. Uno de los subgéneros de la feminidad monstruosa, el horror reproductivo, explora estos temas de la autonomía del cuerpo femenino, la maternidad forzada y el trauma de la maternidad. Y es que esa capacidad que tenemos las mujeres de llevar vida en nuestro interior y dar vida es muy dual. Claro que se siente como una bendición cuando un embarazo es deseado, pero hay algo tan monstruoso en la posibilidad de un embarazo indeseado. Esos síntomas que le dan alegría a una mujer que busca embarazarse, las náuseas, la forma en la que el cuerpo va cambiando semana con semana, pueden experimentarse más bien como una forma de tortura o como la invasión del cuerpo. Y yo me imagino que debe de ser todavía peor cuando hay coerción y hay sometimiento de por medio, como le sucede a Heather. Lo que menos le importa al culto es lo que Heather piensa y desea hacer con su cuerpo. Este juego hace una digna representación, eso sí, muy sangrienta, pero muy clara en su simbología, de las ansiedades reales que muchas mujeres tenemos ante la posibilidad de un embarazo indeseado. Sobre todo cuando eres adolescente y llega tu periodo, pero tú sigues teniendo la mentalidad de una niña, pero ya mañana podrías embarazarte. Hay contextos culturales en donde sigue siendo una realidad esto de el control institucional del cuerpo. Por ejemplo, estos matrimonios en donde obligan a niñas a casarse con hombres mayores. Y no nos vayamos muy lejos porque en Occidente sigue siendo debatido en congresos y en redes sociales qué debería de hacer una mujer con su cuerpo. Por eso, uno de los momentos más transgresores y más icónicos de este juego es cuando Heather, por decisión propia, decide tomarse la Glaupotis, esa hierba roja que le heredó su padre y que cuando se la toma le permite expulsar al dios de su cuerpo, rechazando la maternidad impuesta por el culto y reclamando su autonomía. Heather es un protagonista de Silent Hill que no solo está maldito, carga la maldición en su propio cuerpo.
La maldición se alimenta de ella y ha sido obligada a cumplir un destino que ella no eligió. Pero a diferencia de otras historias de terror con personajes femeninos más estereotípicos, en este caso Heather encuentra la fuerza para defenderse, busca recuperar el control, rechaza ese embarazo siniestro y sobrevive. En fin, estas fueron las razones por las que yo personalmente pienso que Silent Hill 3 es el juego más gore y más sangriento de toda la saga. Me encanta que la violencia y lo gore nunca se siente innecesario, como que siempre tiene una función temática o simbólica. Silent Hill 3 usa el exceso de violencia para explorar traumas de la vida real y yo creo que lo hacen de una forma muy elegante, muy al estilo de todos los juegos de Silent Hill, bueno, de los 4 originales. Pero no sé, a lo mejor los fanáticos tenemos un sesgo. ¿Ustedes qué piensan de este juego? ¿Qué piensan de toda la sangre y de todas esas escenas de tortura de Baltiel a las enfermeras del hospital? Para mí y para muchas otras mujeres es muy emocionante ver también representados las sombras y el lado siniestro de la experiencia femenina en un producto como Silent Hill 3. En particular el terror de tener un cuerpo que cambia, que sangra, que es capaz de contener vida, incluso vida indeseada, porque más allá de el idilio de la maternidad, la simple idea de tener vida en tu interior que se alimenta de ti es bastante gore. Y no sé si ustedes han visto alguna vez un parto, pero por eso me emociona tanto que la protagonista de Silent Hill F sea mujer. Ya quiero ver cómo van a representar sus oscuridades y cuáles van a ser los traumas de esta protagonista, y quiero saber por qué está atrapada en un lugar como Silent Hill. Konami, nos urge fecha de lanzamiento. Me ayudan mucho si me apoyan con un comentario, o si les gusta mi contenido también se pueden suscribir a mi canal. Disfruto mucho leer sus comentarios, sobre todo en mis videos de Silent Hill, como que siento que estamos armando comunidad y eso me gusta. Me gusta que me digan qué es lo que a ustedes en particular les gusta de estos juegos y lo que les mueve y lo que no les gustó y cómo se traumaron la primera vez que jugaron. Gracias por estar y gracias por ayudarme a compartir este video. El dios del algoritmo es implacable. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.